líderes corporativos, denominado Acciones hacia la Carbono Neutralidad y la Mitigación del Cambio Climático, auspiciada por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Agradecemos a los panelistas subir al escenario para su participación. Por favor, por la escalera a mi mano derecha, bienvenidos. El moderador de la sesión será el señor Alex Krell, miembro de la Junta Internacional de Hábitat para la Humanidad. Forma parte de la Junta de Consejeros del Centro Terwilliger para la Innovación en Vivienda. Es miembro del Consejo de Desarrollo de Hábitat en Latinoamérica. Además, es director gerencial para Centroamérica y Suramérica de Paladin Realty. En el app del evento van a encontrar la función de chat en donde podrán ingresar las preguntas para los panelistas y recuerden que también en el app del evento, en el muro de clausura específicamente queremos que escriban una frase sobre qué es lo que aprendieron en este foro de vivienda o bien qué frase se lleva usted de este evento. Estas frases serán leídas en el acto oficial de clausura. Ahora sí, vamos a recibir a nuestros panelistas y a nuestro moderador con un fuerte aplauso y enseguida le doy la palabra a nuestro moderador. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Krell, ya les avisaron, soy de Hábitat Internacional, soy miembro de la Junta. Es un placer estar aquí y rodeado de prestigiosos ejecutivos empresariales de Latinoamérica y del mundo. Los voy a presentar brevemente, cada uno. A mi derecha tengo a Ricardo Pareja, quien es director de Acción Climática e Innovación de FICEN, que es la Federación Interamericana de Cementos, y nos visita de Chile, pero trabaja en toda Latinoamérica. Donald Thompson, fundador y CEO de una empresa multinacional llamada CRDC. Tomás Restrepo, vicepresidente futuro de Argos, no futuro vicepresidente, sino vicepresidente futuro de Argos Cementos, nos visita de Medellín. La señora Rosa Skinner, directora general, responsabilidad social y relaciones institucionales de Whirlpool Global, que nos visita de Michigan, los Estados Unidos. A su derecha, Tobías Contreras, gerente de investigación y desarrollo de Vinte, una empresa mexicana. Y Rafael Simpson, socio fundador de Arquimia y vicepresidente de la CEI, que nos visita de Lima, Perú. Como sabrán, la temática de esta sesión es presentar experiencias e innovaciones donde se hayan implementado soluciones enfocadas en la reducción de impacto ambiental y cambio climático en la construcción de la vivienda. A continuación, cada uno de los panelistas va a hacer una presentación breve de 5 a 7 minutos. Tenemos un reloj acá que es bastante grande, no nos va a dejar mentir, donde van a exponer sus experiencias de distintas perspectivas. Luego tendremos un breve diálogo entre nosotros y si nos da el tiempo y nos portamos bien, vamos a tener preguntas del público en la aplicación. Si nos pueden escribir las preguntas, después las presentaremos al panel. Así que con eso arrancás tú, Ricardo, adelante. Bueno, buenos días. Gracias a Hábitat por la Humanidad por la invitación. Feliz de estar presente, sobre todo en un punto de conexión de nuestra industria que consideramos que es relevante, que es el uso de nuestro producto. Tenía una presentación, no sé si quien me ayuda a proyectarla. Mientras se proyecta, parto con los cuestionamientos de frente a la industria del cemento, una industria intensiva en emisiones de CO2, y sin duda si la temática tiene que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático de nuestra industria y del planeta, no es menor estar interactuando en una organización donde representa el 7% de las emisiones totales. Pero eso es el relato en forma concisa, porque no es que seamos intensivos en CO2. De hecho, el material con menos CO2 de construcción que existe es el cemento, pero su intensividad en el uso. El material más utilizado y más consumido en el mundo después del agua, su uso es el que hace que nuestra huella sea
significativa. Y ese uso no es casualidad. El 80% de la población del mundo vive bajo la tecnología del cemento. Este edificio, la carretera para llegar, el aeropuerto donde aterrizamos, que tengamos agua potable, tiene que ver con el uso de nuestro producto. Así que feliz de poder empezar a hablar del ciclo de vida del producto, y sin duda el ciclo de vida no termina en la producción de nuestra planta de cemento, sino que en su uso y el valor que socialmente se le pueda dar. Como FICEN, representamos a la industria del cemento de América Latina y del Caribe, desde México hasta Argentina y Chile, por el sur. Cuando uno coloca una región de esta longitud en el mapa de Europa, por ejemplo, uno va desde Portugal hasta Siberia. Cuando vemos los climas, tenemos todos los climas que existen en el mundo. O sea, realmente interactuar con un producto que es un commodity, con tantas diferencias climáticas, una gran longitud geográfica y, agreguemos, diferencias culturales y políticas, hace el trabajo más complejo pero más entretenido. Como gestión del CO2, la industria del cemento, el año 2001, o sea, 23 años atrás, publica su protocolo para la huella de CO2, protocolo que hoy día lo utilizan más del 80% de la producción del cemento de América Latina y del Caribe, así que llevamos una data de una calidad que ningún otro sector tiene y por lo cual podemos dimensionar mucho mejor las soluciones. Lo que no se mide no se mejora. Y desde el 2021, la industria latinoamericana se compromete con la carbono neutralidad en uno de los sectores calificados por la ONU más difícil de descarbonizar. Hay sectores que realmente tienen las tecnologías de reemplazo, la energía eléctrica, tienen los paneles solares, tienen la energía eólica, el transporte tiene los autos eléctricos, pero la industria del cemento hoy día no tiene un material que lo reemplace y además gran parte de nuestras emisiones se deben al proceso productivo, no al uso de combustible. Así que es una ecuación bastante compleja. Y en esa complejidad nos dimos cuenta que lograr nuestra meta depende de interactuar con todos los actores, como por ejemplo el uso de nuestro producto en vivienda, como por ejemplo los gobiernos y sus marcos regulatorios. Una estadística que nos saca de los números y nos mueve las emociones es la gráfica que le estoy presentando en este momento. Una persona que habita una economía en desarrollo, por no decir un país pobre, a su haber tiene 10 toneladas de cemento. Una persona que habita en una economía desarrollada, Europa, quizás Norteamérica, tiene 30 toneladas al haber. La diferencia de esas 20 toneladas tiene que ver con hospitales, tiene que ver con educación, tiene que ver con agua potable y tiene que ver con vivienda digna y sostenible. Podemos o queremos quedarnos en el proceso de desarrollo que tenemos hoy día con toda esta precariedad. La ONU ha dicho que no. Y lo que se requiere es una transición justa. Cómo los habitantes de este país como Colombia, África, India, toda Latinoamérica, pueden tener esas 20 toneladas de CO2 que tienen defecto y que afecta su calidad de vida y su desarrollo futuro, cumpliendo con la carbono neutralidad, es el desafío. La trampa que hemos descubierto es que muchas veces miramos la tecnología europea para hacer esta descarbonización, pero si nosotros ocupáramos al pie de la letra lo que Europa está planteando, primero, una economía que ya usó el cemento, una economía que además generó la huella de carbono que tenemos hoy día en el compromiso climático al planeta. Bueno, si lo hacemos con esa metodología, el cemento podría encarecerse al doble. En Europa, cuando yo encarezco al doble el cemento, el costo de la construcción se encarece en un 1%, totalmente internalizable. ¿Por qué? Porque los edificios son más caros, el uso de la tierra es más caro y el cemento se ocupa más para mantención que para construcción. En Latinoamérica, en una autoconstrucción de vivienda, este costo se podría encarecer en un 60, en un 70%. No es que la gente va a pagar 60% más por el cemento, es que se va a construir un 60% menos. Entonces, aquí parte el criterio de la transición justa, en la cual nos ha ido muy mal. Los países ricos debieron haber estado inyectando 100.000 millones de dólares al año para las adaptaciones climáticas de los países como los nuestros y todavía no han colocado ningún dinero y obviamente eso nos complica. Entonces, en FICEN, primero, hemos evaluado toda la industria y tenemos de las plantas más modernas del mundo. Eso llama la atención, pero no es tan raro, porque economías que se desarrollan son las que instalan las plantas más tardías, que es nuestro caso. Segundo, la resiliencia climática que requiere el Caribe en la vivienda, por ejemplo, se resuelve con el concreto, estudios hechos por el BIT. O sea, los huracanes intensos, obviamente, los enfrenta mejor la vivienda, el concreto. Tercero, el evento climático que más muerte genera en nuestra región son las inundaciones.
Normalmente porque tenemos cursos de agua a cielo abierto y cuando vienen los picos de lluvia, eso termina arrastrando a las personas y las viviendas. Todas estas tres soluciones, o estas dos soluciones que estoy diciendo, el que genera más muertos y el que genera más destrucción climáticamente, lo resuelve la vivienda en concreto. ¿Cómo tenemos una vivienda concreta en bajo carbono? Es lo que estamos desarrollando en la industria. Y para terminar, 1/3 de los residuos en América Latina no son recolectados. Si ese tercio de residuos lo enviáramos a la industria del cemento, podríamos desplazar todos nuestros combustibles fósiles. No son recolectados, se están quemando al aire libre y están generando enfermedades. Para terminar, y lo conversábamos en la mañana, tenemos que integrar las dos agendas. Las agendas no son individuales, tenemos que tener una transición justa. El cemento va a ser el material que va a construir la adaptación y regular la vulnerabilidad climática de la región, y nosotros tenemos que tener un cemento en bajo carbono, pero hoy día creo que como región no tenemos ese empalme entre un cemento bajo en carbono y una construcción sostenible y resiliente. Tenemos que usar el cemento en forma correcta. Muchas veces ocupamos cemento de sobrecalidad que termina generando una sobrehuella donde la podríamos optimizar. Esta oportunidad no se dio en el siglo XX porque el cemento se compraba por su resistencia, por su durabilidad. Hoy día agregamos la variable de la mitigación climática en nuestra huella, se puede integrar, se puede hacer incluso en forma más eficiente económicamente y asegurar, lo más importante para nosotros, la sostenibilidad de nuestro continente y reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y una vulnerabilidad aún más importante, el déficit, por ejemplo, de pisos en tierra en nuestra región. Hoy día los pisos en tierra los habitan 10 millones de familias en nuestra región y eso significa, obviamente, un impacto que queremos reducir al traspasarlo a pisos en concreto. Gracias, Ricardo. Brillante. Pasamos a continuación a la presentación de Donald. Is it working now? Ah, there we go. Voy a hacer un favor a todo el mundo. Voy a cambiar mi idioma propio en inglés porque va a ser mucho más entendible, creo yo. First off, the first thing I'd like to do is, I've spent years in the field of development and construction, and I put a lot of energy into housing. I believe a lot in housing. It's one of the solutions that we need to bring to the world. The housing deficit is serious, and I'd just like to say to Habitat for Humanity, it's a huge honor to be here. I think you guys are the best foundation in the world. And I get a chance to spend a lot of time with a lot of foundations, and I think you guys are important and necessary, and we're proud to work with you. As I mentioned, I'm a builder. Our product, we often say, was designed by builders for builders, designed by the construction industry for the construction industry. It is essentially a synthetic sintered sand made out of the entire plastic waste stream. In the plastic industry, as a lot of you might know, there's 7 kinds of types of plastic. Resin 8 is the 8th type of plastic. What that means is it's every kind of plastic that you can think of mixed together to create this final product. So the project actually started, it has super simple roots. It started in Costa Rica about 10 years ago as a small music school on the beach. And the kids that we were teaching music had to help me clean up the beach. It's as simple as that. And we became very concerned with the amount of plastic that we're starting to see wash up on our shores. So we just dedicated ourselves to learn everything we could about the plastic industry. And the concept, I was pretty much a pretty strong environmentalist, but the concept was, if you can't beat them, join them. So we learned everything that you could about the plastic industry. Now we work very, very closely with them, and we're part of what's called the Alliance to End Plastic Waste, which is 80 of the world's biggest companies. So this Resin 8, it's lighter, it has better thermal properties. It's, in some cases, even if you get the mix design right, it's even a little bit stronger. So it's got all the qualities that we were looking for as builders. We didn't simply just want to hide plastic inside of concrete products. We wanted, as a building company, for our brand, it was important to make the products better. So in about 2019, we started to commercialize the product,
And even despite COVID hit right after we got started in Costa Rica, we were able to expand around the world pretty quickly. And we discovered that there's a giant thirst to solve this problem in the world. And so that's really what our propósito is, our purpose. I don't know how to change the, okay, I'll give you another picture there. Oops. So the actual Resonate works perfectly in vibrated cement products like, like block or like paving stones. I'm going to have a drink here. So we were able to really perfect that and talk to other construction companies around the world. We've actually spent a lot of money on testing, and we were able to provide those superior properties. It was really important to us that the product looked and operated exactly like sand, had exactly the same gradation curve, had exactly the same angular structure, had exactly the same properties that you would find in normal sand. We were able to achieve that, and now today we have plants in Costa Rica, in the United States, in South Africa, in Australia, and Samoa. We're opening a plant in the head of our Mexican operation is sitting right here. We're opening a plant in Mexico and a number of other places around the world. So we found a really strong acceptance for this ability to sequester plastic waste into a long-term appreciating asset. And so nowadays we're working with the United Nations quite strongly. And in fact, in Costa Rica, we created a project with them called Paisajes Sin Plástico, which is, the goal is to by 2030 completely eliminate the environmental waste problem in the country. So we've gone a long way. Our facility in Costa Rica can process 80 tons of plastic a day. That's a lot of plastic. That's almost the entire environmental waste plastic in the country. And our facilities in the United States are the same size. South Africa's a little bit smaller, and we're just opening the one in Australia. So Resonate is providing a lot of people with hope that there's actually an end solution to this plastic dilemma that everybody's so worried about. A solution that's really kind of practical. It's better to put and make a better house, a more comfortable house, a better insulated house for a family that really needs it than throw that plastic in the waste stream or, God forbid, incinerate it. So it's an environmental issue, and we're doing our very best, and we've enjoyed working with Habitat. We've now built with Habitat in Costa Rica, in El Salvador, soon in Mexico, soon in Guatemala, in Dominican Republic. And so our goal is to continue working with Habitat around the world and try to make a joint venture that can solve the problem and make people better houses and more comfortable houses. Thanks, everyone. Thank you, Donald. Thank you, Donald. Tomás, all yours. Buenos días a todos. Yo les hablo desde Cementos Argos. Cementos Argos es una compañía multinacional que nace en Colombia en 1934. Hoy en día estamos en más de 15 países. Operamos desde Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá. No tengo diapositiva, gracias. Y Colombia, Surinam, Guyana Francesa y muchas islas del Caribe, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y otras. Una compañía que ya hoy en día es más del 60% de sus ingresos provienen de Estados Unidos. O sea, somos realmente una compañía que está más jugada a mercados desarrollados. Pero tenemos esa raíz y igualmente pues ese otro 40% de nuestros ingresos provienen de mercados en vía de desarrollo. Nuestra obsesión, como lo decía Ricardo, es efectivamente cómo el material más utilizado en la tierra, que es el cemento, que unitariamente no es el de mayor huella de carbono, pero que al multiplicarlo por la cantidad de toneladas que se consumen o que consumimos como sociedad, pues hacemos ese impacto del 7% del CO2 mundial. Nuestra obsesión es cómo logramos que nuestros materiales sean
unos mensajeros, por decir así, de sostenibilidad, o sea, que llevan la sostenibilidad no solamente la ambiental, sino la social, porque, como decía Ricardo también, siempre que hay cemento hay un gran sueño de una comunidad, de una sociedad, de hacer un hospital, una vivienda, una escuela, etc. Les voy a contar de algunas de las iniciativas de Argos que nacen con esa lógica de la base de la pirámide, es decir, que funcionen, que no sean productos más costosos, que no sean productos más difíciles de acceder, sino realmente los cementos que utilizamos todos los días. La primera es, Argos es pionero en una tecnología que se llama arcillas calcinadas, donde hacemos un sustituto del cemento a partir de la arcilla, un material abundante que no tiene el efecto al quemarlo o al calcinarlo, no tiene el efecto que tiene la caliza para convertirla en cemento, es decir, no se descarbonata. Nosotros lo que hacemos cada que cualquiera de ustedes nos pide una bolsa de cemento es devolvernos millones de años atrás a devolver el ciclo del carbono. Ese ciclo mediante el cual los pequeños crustáceos fueron absorbiendo todo el CO2, se fueron a las profundidades de los océanos y generaron pues las calizas. Entonces, nosotros lo que decimos es cómo hacemos materiales que sean cementantes y que no sean basados en la caliza. Entonces, primero, cemento basado en arcillas calcinadas. En Colombia lo llamamos cemento verde, es un producto para el cual invertimos 78 millones de dólares en una planta muy grande en el centro del país que se llama Río Claro y cambiamos toda la producción de esa planta a este producto. En total estamos bajando del orden de 350.000 toneladas año de CO2 que estamos evitando. 350.000 toneladas por año con una sola iniciativa de este tamaño y producimos 400.000 toneladas de esa arcilla calcinada que se mezcla con nuestro cemento. Es un cemento que se vende al mismo precio. Es el cemento que se consigue hoy en día en las ferreterías de Medellín, de Bogotá y algunas de Cali. Ese es el cemento. Cambiamos la tecnología. Otro caso similar es en Estados Unidos. Teníamos la necesidad, con la pandemia no bajó el consumo de cemento en Estados Unidos, sino que ha seguido creciendo y creciendo. Entonces llegamos a capacidad y había una norma de la ASTM que nos permitía sustituir hasta un 15% del clinker, que es ese material activo, el cual se convierte la caliza en ese material, por otros materiales. Y lo hicimos rápidamente. Ya en este momento todo el cemento nuestro en Estados Unidos, los 5 millones de toneladas que vendemos en Estados Unidos, son ese material que se llama PLC, Portland Limestone Cement. Y este material, con ese 15% de sustitución, nos está permitiendo evitar hasta 400.000 toneladas por año de CO2 que se le envían a la atmósfera. O sea, son pequeños cambios y es un producto, nuevamente, todo el cemento de Argos USA es ese cemento, es Portland Limestone Cement. Tenemos otra iniciativa bien interesante que es con inteligencia artificial. Nosotros somos industria de proceso. Industria de proceso significa un proceso continuo donde uno siempre busca como un set point, un punto ideal de condiciones de la fábrica, pero eso nunca se cumple, siempre sube y baja. La inteligencia artificial a través de los digital twins lo que nos permite es bajar esa desviación estándar de nuestros procesos, en los piroprocesos, es decir, en los hornos o en los molinos donde molemos pues, el cemento y logramos tener una mayor estabilidad que nos permite liberar clinker, es decir, utilizar menos de ese elemento activo, ese elemento que es fuerte pues, en la generación de CO2. Con eso estamos liberando cerca de 100.000 toneladas por año de clinker para un total de reducción de 85.000 toneladas de CO2 que no se le tuvieron que llevar al ambiente. Tenemos otra cosa que es muy importante, los combustibles alternativos, como decía Ricardo, la mayoría del CO2 del cemento viene de la caliza, ¿cierto? No de los combustibles, pero los combustibles siguen siendo el 40% del CO2. Entonces, ese 40%, en la medida que logremos sustituirlo de combustibles fósiles a otros combustibles alternos, como basuras de las ciudades y demás, es una solución para nosotros, para la humanidad y para la comunidad que no está teniendo que entrar eso. A través de esto estamos evitando más de 100.000 toneladas por año de emisiones de CO2 al ambiente. También la última que les cuento es captura de CO2 con microalgas. Las microalgas, tenemos más de 100 especies o variedades de microalgas que hemos experimentado para que ellas capturen el CO2 y después se genera una biomasa, crecen aceleradamente y esa biomasa la convertimos en biocombustibles. Entonces, también con eso estamos capturando por $81 por tonelada de CO2, que es un dato muy competitivo, Ricardo, y todos. Y tenemos la mayor eficiencia de captura que se ha logrado a nivel mundial con 270 toneladas de CO2 por hectárea
de microalgas que están en unos fotobioreactores, como unos grandes botellas o vasos de estos, en nuestra fábrica. Entonces, eso para decirles, todo esto no encarece el cemento, antes lo vuelve incluso más económico, es rentable para nuestro accionista y es asequible para la sociedad. Gracias. Brillante. Gracias, Tomás. Brillante. Donald, if you can pass your clicker to Donald, no, and the clicker just to Rosa. So you've heard about, escuchamos sobre materiales, ahora vamos a pasar a accesorios del hogar con Whirlpool y después a los constructores desarrolladores. Rosa, adelante. Gracias. Buenos días y muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Mi nombre es Rosa Skinner y yo he trabajado más de 30 años con la empresa de Whirlpool de electrodomésticos. Estamos basados en los Estados Unidos y soy gerente senior de la responsabilidad social para Whirlpool. Y primero me gustaría tomar unos minutos para explicarles el propósito y el uso estratégico de nuestro House and Home, o sea, la casa y el hogar de Whirlpool para alineación global con enfoque para el crecimiento. Y esto es algo que integramos en nuestra estrategia de casa y hogar. Nuestro enfoque global está en casa, o sea, eso es lo que uno piensa que es la estructura, o sea, los ladrillos, las paredes, los pisos. Y eso lo hacemos a través de organizaciones como Habitat, que tienen iniciativas que se enfocan en garantizar que todos puedan tener un lugar decente para vivir y sea cómodo y enriquecedor. Y nuestro enfoque local es el hogar. Ese se centra realmente en el desarrollo del corazón de la casa, o sea, la familia, los vecinos, el vecindario resistente y vibrante, y a través de la educación y el desarrollo comunitario. Y como empresa nosotros incorporamos este propósito a través de nuestras iniciativas y programas de CSR. Por ejemplo, en Whirlpool estamos comprometidos a ser la mejor empresa mundial de cocinas y lavanderías en la búsqueda constante de mejorar la vida en el hogar y en la casa. Entonces, nosotros nos enfocamos también en incorporar innovación intencional en nuestros productos y identificamos nuevas formas de disminuir nuestro impacto ambiental sin comprometer el desempeño. Nosotros también apoyamos a nuestros empleados en las comunidades globales. Nosotros estamos en México, en Argentina, en Latinoamérica, en Brasil, y nosotros apoyamos a esos empleados en esas comunidades en todo el mundo. Y colaboramos con organizaciones como Habitat for Humanity, que nosotros estamos muy involucrados. Y ellos son los que se alinean con estos pilares para darles vida a nuestra visión. Y hoy quisiera compartir un ejemplo de cómo apoyamos estas iniciativas y las hacemos realidad. Uno de mis programas favoritos de casa y hogar es la iniciativa de Build Better with Whirlpool, en la que junto a Habitat ayudamos a los propietarios de viviendas a mitigar los impactos del cambio climático. Como ven en esta foto, esto fue una foto de Panama City, Florida, y como ven, el huracán Michael en el 2018 arrastró con todas las casas de esa comunidad. Y lo que ven ahí son las 5 casas que usaron la tecnología de Build Better with Whirlpool. Esta foto es tan impresionante y fue la razón por que nosotros decidimos respaldar esta iniciativa, porque con mejoramientos de solo $1,000 en cada casa hicieron que esas casas fueran más resilientes al desastre. Y también tenemos iniciativas que nosotros queremos viviendas más energéticamente eficientes y resistentes contra los desastres, con un agresivo objetivo de ahorrarle a las familias del 15 a 65% de gastos en energía. Y eso vemos, lo que vemos hoy, que la economía está mala y el impacto que eso puede tener con las familias. Y
Además de tener acceso a viviendas seguras con esta iniciativa, los propietarios se beneficiarán de menores costos de energía y es más probable que estén a salvo de los desastres. A través de este programa Y a través de este programa lo que estamos haciendo es que vamos a construir 250 viviendas resilientes y de bajo consumo de energía para las familias de Hábitat para la Humanidad. Además, los aprendizajes que vienen de crear recursos en construcción que se puedan escalar e implementar globalmente. Ahora, para Whirlpool también es importante medir e informar sobre el impacto de nuestra relación con Hábitat. Y lo que ven aquí en este slide es el modelo lógico que nosotros utilizamos. Y como nuestras colaboraciones e inversiones son soluciones para los objetivos por los que estamos trabajando. Este modelo lógico, como ven, está organizado por, primero, la meta de Whirlpool. Aumentar la eficiencia energética en el hogar es un ejemplo. Y después la meta de los ODS, y queremos que sean relevantes y alineados. Seguimos con el aporte, que son el apoyo financiero, las donaciones de productos y horas de voluntariado. Las salidas, como el número de casas construidas con Hábitat. Los resultados son como el número de familias y las personas que nosotros impactamos. Pero lo más importante de todo esto es el impacto. Reducir las emisiones de energía de esta manera tiene el mismo impacto que 32 aerogeneradores funcionando durante un año. Y eso son lo que nosotros queremos capturar y eso es lo que nosotros queremos informar y poder share, perdón porque yo estoy en inglés y en español, pero que nosotros podemos compartir con nuestros consumidores. Y esto nos permite no solo rastrear nuestro impacto directo para esos hogares, sino también nuestro impacto sistémico. Y seguiremos con eso, es todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Tobías, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de México, de una empresa constructora o desarrolladora de vivienda. Y yo lo que les voy a platicar, y voy a cambiar a lo mejor un poquito el enfoque de mi plática, pero voy a platicar de un modelo de negocio sustentable que de alguna manera yo creo que la gran pregunta que siempre nos hacen desde diferentes enfoques es ¿por qué hacerlo, ¿no? Si es rentable o no. Y creo que en esta lámina podría resumir principalmente esta respuesta, ¿no? Si vemos esta lámina, la podría dividir en dos partes. La parte izquierda tiene que ver con todos nuestros ejercicios de innovación y de sustentabilidad principalmente, ¿no? Y aquí se resume prácticamente nuestro avance, nuestros logros a lo largo de 20 años. Ya hemos construido más de 54,000 viviendas y yo creo que las partes importantes es que estamos muy enfocados a financiamiento verde principalmente. Ahorita por ahí del 60% de nuestro financiamiento es sustentable, verde, y esto trae ciertos compromisos. Y esto trae ciertos beneficios, obviamente, es un crédito más económico y eso es, yo creo que una de las grandes ventajas de estar en la sustentabilidad, ¿no? Fuimos la primera empresa que emitimos un bono enfocado a objetivos de desarrollo sustentable en toda Latinoamérica. Tenemos premios en cuanto a nuestra tecnología o infraestructura de infiltración de agua, que es una forma que nosotros entendemos como minimizar nuestro impacto en cuanto a la mancha que nosotros generamos, mancha urbana y la infiltración de agua que normalmente se da pues en la tierra, ¿no? Si nosotros lo cubrimos con cemento o con asfalto, pues esa agua ya no es tan fácil que se infiltre, entonces nosotros garantizamos esta infiltración. Y nos enfocamos mucho a certificar nuestra vivienda, que es nuestro principal producto, ¿no? Hacemos comunidades, pero podemos ver como que la vivienda es nuestro principal producto y esta certificación da mucha certeza y
creo que la parte derecha, que es de alguna manera la información financiera en dos partes, habla del resultado y del por qué es rentable y por qué es conveniente la sustentabilidad. Como empresa y todo este ejercicio sustentable y este financiamiento muestra en esta gráfica que económicamente nos ha sido muy rentable, incluso durante pandemia. La verdad da un orgullo decir que en Vinte no se tuvo que despedir a nadie, todo el mundo seguimos trabajando, todo el mundo mantuvimos nuestro trabajo y seguimos trabajando. Y para nuestro consumidor, el dato más importante, y gracias a todas esas prácticas, no solamente la calidad de nuestra vivienda y la eficiencia de nuestra vivienda, sino lo que nuestras comunidades tienen, da como resultado esta plusvalía del 8.4% en su producto, cosa que no suele verse en la competencia, ¿no? Algo que nos dimos cuenta cuando entramos en el mundo de la sustentabilidad y estamos enfocados a los objetivos de desarrollo sustentable es que como industria, en la industria de la construcción, pues tenemos una enorme responsabilidad. Detectamos que logramos impactar en 14 de 17 objetivos y eso es un arma de dos filos, ¿no? Si nosotros como industria hacemos algo mal, pues podemos impactar en 14. Pero si lo hacemos bien, podemos impactar en 14, ¿no? Y algo que me gusta mucho decir es, somos una industria de un impacto de muy largo tiempo, al menos en México, y yo creo que a nivel mundial se considera que una vivienda dura en su uso 50 años de vida. Entonces, cualquier implementación mala o buena va a tener un impacto a lo largo de 50 años. Y aquí me regreso, es bien interesante poder estar después de la industria del cemento, que es nuestro principal insumo, y también de los electrodomésticos, ¿no? Entonces, en México se hizo un análisis del ciclo de vida de la vivienda y creo que el enfoque debería estar más en el uso de la vivienda, que es donde está el mayor impacto, y no en la producción de la vivienda. No es despreciable quizá todo el ejercicio que está haciendo la industria, por ejemplo, del concreto, y nosotros somos de los principales consumidores del concreto y lo hacemos de manera responsable, pero sí entendimos que el uso de la vivienda es el que tiene mayor impacto y quizá, y no estoy diciendo que deberíamos de preocuparnos tampoco por los electrodomésticos, nos deberíamos de preocupar por educar a la gente que utiliza. Hay una frase que a lo mejor se usa mucho y es decir que estarnos preocupando por qué mundo le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Creo que es al revés. Preocúpate por qué hijos o por qué gente le estamos dejando a este planeta, ¿no? Entonces, deberíamos de enfocarnos más hacia el cliente, ¿no? Hacia el usuario. En temas sustentables, bueno, tenemos una serie de ejercicios. Estamos hablando ejercicios de impacto ambiental, ejercicios de impacto social. Entendimos que no solamente se trata del producto, que no solamente se trata del medio ambiente, de las partes sociales e incluso no solamente de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro desarrollo, sino todas las comunidades aledañas, ¿no? Y aquí yo creo que la parte importante es también la articulación, no solamente de nuestros clientes, sino también de las autoridades, ¿no? Esta es yo creo que mi lámina final, si no mal recuerdo, y esto es la certificación principal que nosotros utilizamos. Nuestra vivienda en promedio trae un 38% en eficiencia energética, tenemos resultados más altos, pero yo creo que el dato importante son los impactos anuales, ¿no? Esas 10,000 viviendas que llevamos ya certificadas a la fecha y que vamos por el 100% de nuestra producción anual, tienen esos impactos anuales, que esos impactos anuales pues los deberían de multiplicar por 50. Y esa es la enorme responsabilidad del sector, ¿no? Y el poder estar articulados en toda esta cadena de suministro concreto, electrodomésticos, autoridades y el cliente. Gracias. Muchas gracias, Julio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir. No tengo presentación, es una sola lámina, o sea que prefiero compartir las experiencias verbalmente. Solamente si podemos pasar una.
Y continuando, digamos, yo pertenezco a ASEI. ASEI es una asociación de desarrolladores inmobiliarios. Somos 200 socios, digamos, ahí en Lima. Y lo que creemos, digamos, es que evidentemente ya las estructuras o las edificaciones, pues ya no es electivo ser sostenible, sustentable. Ya digamos, la huella que dejamos es muy profunda y ya es mandatorio. Entonces, vamos a conversar un poquito de qué cosas hacemos para impactar menos. Yo lo primero que quería compartir era esta gráfica y esta tragedia de Lima, digamos, ¿no? ¿Por qué tragedia? Porque, digamos, si vemos, la población ha crecido, digamos, por 10 en los últimos 60 años y la huella de la ciudad, pues, es escandalosamente desproporcional. Entonces, y eso lo que implica es que la ciudad crece, y por estudios, 93% informal, invasiones, tráfico de tierras. Entonces, cuando hablamos, digamos, desde el sector privado, de todo lo que podemos hacer, evidentemente no es suficiente, porque digamos, la otra parte es de estas edificaciones, no impactamos a ese 70%, digamos, de edificaciones que se hacen informalmente. Entonces, es muy importante primero también involucrar a autoridades y a todos los stakeholders en esto, sector privado, sector público, porque es una realidad, ya lo hemos visto en este foro. No podemos ignorar que hay asentamientos informales y que requieren de algún tipo y que son, dicho sea de paso, ya lo dijeron, son muy vulnerables, se asientan en todas las quebradas y después vienen los aludes, vienen los ríos, vienen las lluvias. La verdad estamos muy preocupados. Ahorita tenemos un fenómeno del Niño a puertas. Vamos a terminar en el Perú todo el norte inundado y todos estos asentamientos a lo largo de quebradas va a ser una tragedia. Dicho eso, digamos, tenemos otra tragedia. El plan urbano de la ciudad de Lima tiene más de 30 años. Entonces, eso no es sostenible. Me hubiese gustado ver en el panel anterior sentado acá el alcalde de Lima y que dé algunas explicaciones, porque se han pasado uno tras otro meciéndonos y no hay una sola política. Entonces, esta tragedia requiere políticas y requiere acciones para hacer una ciudad. Como dicen, nosotros no tenemos en Lima una ciudad pues, de 20 minutos, tenemos una ciudad de 2 horas y media. Para la gente es un calvario ir a trabajar. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer, digamos? Ya desde el punto de vista de lo que hacemos desde el sector privado, como dicen, nosotros somos desarrolladores y de lo que nos preocupamos es de generar, como dicen, edificaciones para un largo plazo y que minimicen la huella de carbono. Creo que ir hacia la neutralidad del carbono va a ser, digamos, lejos todavía, pero esencialmente, digamos, lo que hacemos es trabajar en 3 dimensiones, como dicen, y creo que todas son importantes, ¿no? El Foro Económico Mundial, digamos, identificó la huella de carbono de una vivienda se genera desde el día que la empiezas a planificar y probablemente deja más del 50% antes de que la ocupen. Entonces hay que preocuparnos. Entonces hay muchas tecnologías, hay muchas cosas. Por ejemplo, usamos BIM, usamos, digamos, desde la etapa de diseño, tratar de reducirle el peso a la edificación, usando materiales más livianos, usando disipadores sísmicos para los que vivimos en zonas sísmicas, podemos reducir 20, 30% ese peso, y lo cual genera mucho menos huella de carbono porque evidentemente usamos mucho menos concreto. ¿Qué otras cosas usamos? Tratamos de usar elementos prefabricados, digamos. Hoy en día hay, digamos, Aceros Arequipa es una compañía que nos genera acero, digamos, ya dimensionado. No tenemos que estar cortando barras, eso corta todos los desperdicios. Usamos prelosas, o sea, prefabricados. Entonces, todo aquello que es prefabricado es usado y es desperdicia y genera mucho menos residuos. Ya en obra, obviamente, tenemos programas de reciclaje, se hace monitoreo ambiental, tenemos controles de partículas, ruidos y todas esas cosas. Desde, digamos, usar, por ejemplo, cuando vamos a incorporar materiales, medimos un poco y privilegiamos a aquellos que son amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, si acá hay una fábrica que no es amigable con el medio ambiente y acá hay otra, pues la privilegiamos.
Todas aquellas fábricas que tienen certificación, digamos, ambiental, tratamos de usar sus productos. Por ejemplo, si vamos a usar maderas que provengan de un bosque que tenga certificación ambiental, bajo ninguna, digamos, circunstancia podemos, digamos, promover el uso de tala de bosques, digamos, así informales. Tratamos de usar materiales que tengan una segunda vida también, ¿no? Y por último, digamos, o sea, eso quiere decir que una vez que lo termina su vida útil, tengan otra vida en el reciclaje. Puede ser aluminio, aceros, pueden ser, por ejemplo, aglomerados, los pisos estructurados. O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, tratamos de incorporar todo esto. Por último, ya en la parte de operación, hasta el gobierno promueve, digamos, en lo que es vivienda de interés social, promueve la sostenibilidad. No nos las promueve a nosotros no nos da un real, por si acaso, ¿ya? Y eso está bien. Lo que hace es darle un bono sostenible al comprador. Entonces, ahí tenemos los desarrolladores el incentivo que si queremos que nos compren, entonces tenemos que certificar la edificación, ¿no? Hay otros temas, digamos, como política sostenible, por ejemplo, hacemos techos verdes, en todo lo que es amenities tratamos de generar, achicar las viviendas, pero generar espacios mucho más comunes y trasladar menos particular y más común también. Hacemos salas de coworking, gimnasios muy profesionales, entonces evitamos los traslados y todo eso. Entonces creo que hay, digamos, los desarrolladores y constructores tenemos muchos retos desde la planificación hasta que se opera, ¿no? Por ejemplo, otras cosas, estamos implementando ¿cómo se llama esto? El tratamiento de aguas grises, por ejemplo, hoy en día se tratan incluso en la vivienda de interés social y la redireccionamos, el agua gris se reutiliza y se regresa, por ejemplo, también al inodoro. Entonces, va con agua contra incendio también. Entonces, el siguiente paso va a ser, digamos, tratar las aguas negras, son retos. Siguientes pasos también, se utiliza, digamos, en la operación, como se certifica EDGE, tiene entre 20 y 30% de reducción de energía con usos eficientes. Estamos ya ensayando y viendo cómo podemos reducir, digamos, o ir hacia la generación de energía. Lamentablemente todavía no hay el mecanismo legal para que le demos la vuelta al revés a los medidores, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso también, porque seguro que tenés una opinión. Sí. ¿Algo más? No, creo que eso era todo. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Vamos. Gracias a todos los participantes. Tenemos un par de preguntitas que me gustaría manejarlas tipo diálogo. La voy a direccionar a 3 personas a la vez para que arranquen, pero si alguien tiene una opinión y quiere interceder, sin duda. La primera es para Rosa, Donald y Tomás, y viene así. ¿Cuáles consideran ustedes son los principales desafíos para escalar las contribuciones mencionadas, manteniendo accesibilidad para las familias de menores ingresos? ¿Quién quiere tomar? ¿Quién se anima? ¿Rosa? Buenas. Ok, ya está prendido. Sí, hay varios desafíos que no incluidos en los siguientes. El primero es asegurarse de que las regulaciones no superen la asequibilidad. Estamos orgullosos de servir a todas las clases de ingresos a través de nuestro portafolio de marcas. Solo debemos asegurarnos de que las regulaciones futuras no se centren solo en productos premium o en consumidores que solo puedan pagar. Y otro desafío que nosotros tenemos es ser transparente y claro en cuanto a la educación del consumidor, en términos de los beneficios de los productos disponibles y la mejor manera de utilizar esos productos en términos de ahorro y agua. Entonces, eso es lo que hacemos en Whirlpool. Alex, nosotros en Argos tenemos una meta de llegar al 2030, todavía hablando pues de cambio climático, a 523 kilos de CO2 por tonelada de material cementante. En este momento estamos en 610 kilos y lo que sigue es seguir escalando pues estas cosas que les dije, los cementos verdes, los combustibles alternos, etc.
Sin embargo, para bajar de 500 kilos, o sea, buscando, como hablamos ahorita, la carbono neutralidad, ya por debajo de 500 kilos de CO2 por tonelada de material cementante, realmente ya hay que hacer cosas extraordinarias. Ya requiere tecnología, mucha tecnología. Nosotros vemos, como les decía ahora, para nosotros el principal objetivo de desarrollo sostenible es el 1, de la pobreza, eliminar la pobreza. Nosotros, o sea, nada hacemos, la verdad, pensando en el cambio climático, si invertir un montón de plata en esto solamente si todavía tenemos gente en la pobreza absoluta en nuestros países. Entonces, por eso es que les digo, nuestras innovaciones siempre son buscando que sean en los productos masivos que van por las ferreterías. Entonces, por eso te digo, hasta el momento realmente no hemos tenido como grandes escollos. Sin embargo, cuando pienso en cómo escalarlo más, me ocurren varios. Uno es en términos de los combustibles alternativos, o sea, en particular todas las basuras, los residuos sólidos urbanos. En Europa, una planta de cemento puede estar fácilmente en un 80% de sustitución de carbono gas por esos combustibles que salen de las basuras. Porque allá se empezó primero con la incineración, acuérdense, por allá en los 80s y 90s, 2000 se incineraba, luego se dieron cuenta que los hornos cementeros eran un lugar espectacular por las temperaturas, 1450 grados, elimina absolutamente cualquier riesgo de contaminación. Entonces, en nuestros países, en Latinoamérica, lo que vemos es que todavía el relleno sanitario es la solución. O sea, nosotros botamos la basura en nuestras casas, se va en un camioncito y la enterramos. No nos damos cuenta de la bomba de tiempo que estamos instalando en esos rellenos. Entonces, normativa que permita realmente, o sea, que incentive a que las basuras no vayan allá, sino que vayan a otros espacios donde ya otros industriales puedan aprovecharlos. 2, falta de incentivos como para la reducción del CO2. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos en este momento aplicando a un grant de $225 millones del Departamento de Energía como parte del Inflation Reduction Act. Y uno dice, wow, ¿qué son esos fondos tan grandes para montar 4 plantas de arcillas calcinadas en 4 sitios de Estados Unidos? Vamos a ver en los otros países donde nos movemos, realmente no hay ese tamaño de disponibilidad de recursos y creemos que, lo que decía Ricardo, $100 billones deberían estarse transmitiendo desde la COP21 hacia estos países y no se dan. Entonces, algo por ese lado. Y ya termino, una falta como de un mecanismo de regulatorio a través del CO2 que incentive realmente en la dirección correcta, no necesariamente unos impuestos al carbono que hagan que el producto se vuelva imposible de fondear o de pagar por la sociedad, pero sí temas donde, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener unos bonos de carbono de estos países en vía de desarrollo que fueran comercializables en los países donde sí existen impuestos de $80, $100 para que esos países puedan venir a hacer sus compras, por decir aquí, de cómo descarbonizarse a través de los proyectos que hacemos nosotros. Entonces, creo que hay como a través de lo regulatorio puede haber oportunidades. Y interesante, porque la segunda pregunta es sobre el tema regulatorio y creo que ya estamos abarcando. Donald, I don't know if you have any few comments. We do have a lot of questions from the public, so si podemos mantener las respuestas breves, hacemos una discusión, pero hay varias preguntas interesantes. Si podemos llegar, Donald, do you want to add anything about scalability? Yeah. I guess one of our biggest challenges is we're growing so fast. We have kind of created a new industry. And you know, you can imagine in the United States alone, we have to put in 50 plants. And to build 50 plants is a brand new industry, and we're already in all of the continents. So our biggest challenge is we say we're going to war on plastic, so literally we have to build the war machine, and that's a huge challenge. The other challenge is it's really expensive to solve the plastic problem. So we've had to become equally a financial company as a technology company, and that was a huge jump for us. So we've had to get really good at looking for capital. And because at the end of the day, it's going to take a lot of capital to solve the plastic problem, but also, obviously, you guys are all involved in this, solve the housing deficit and take people out of poverty. Appreciate it. ¿Algún comentario adicional de alguien? O si no, la segunda pregunta la pongo y después si quieren hablar de cualquiera de las dos. Pero la segunda pregunta va para Ricardo, Rafael y Tobías, y es, ¿qué cambios en el sistema regulatorio podrían facilitar la inclusión social y sostenibilidad climática en el sector? Okay. Este es el micrófono, así que dale. Gracias. Bueno, no me puedo contener de responder algunos de los temas que han salido antes. Creo que hay
Primero, la oportunidad de hablar integralmente estos temas es una necesidad y una urgencia. Hemos trabajado siempre en silos, los materiales, construcción, los constructores y quienes habitan y los gobiernos tratando de regularnos con escasos recursos. Yo creo que foros como estos abre la oportunidad de bajar algunos conceptos mínimos. Por ejemplo, la ONU establece que una construcción mal hecha, $1 invertido en una construcción mal hecha va a significar $7 en reparación. Y lo comentaban acá, en una vivienda en México dura 50 años. ¿Por qué? Porque se construyó en concreto. Entonces, hacer ese análisis de ciclo de vida y entender cómo invierto mejor mi dólar, que son escasos, es necesario. Incluso lo decía Tomás, los 100.000 millones de dólares. Nosotros en FICEM hemos buscado esta colaboración de los países desarrollados. Hoy tenemos el problema de los inmigrantes, Europa. Hoy tenemos el problema de la guerra con Ucrania. O sea, siempre hay un argumento para que eso no ocurra. O sea, si no encontramos la solución nosotros, difícilmente alguien nos va a apoyar esa solución. Y miremos casos exitosos de la humanidad. Cuando África no estaba conectado por telefonía, aparece el celular y lo resuelve rápidamente. Cuando la energía no podía llegar porque no estaba la energía de transmisión en los países en vía de desarrollo, aparecen los paneles solares como una solución provisoria. Hay un cemento que puede hacer esa transición rápida sin esperar que la construcción tecnificada, que obviamente es la solución de largo plazo, que entendiendo que tenemos 80% de autoconstrucción en muchos países. ¿Hay algún cemento que pueda resolver eso? Sí, existe el cemento, pero tenemos que documentarlo, tenemos que regularlo. Hoy día seguimos pensando, como en el siglo XX, que sacamos el cemento, los constructores lo usan y la gente lo habita. ¿Existe la forma que el habitante diga yo quiero vivir en una vivienda resiliente, sostenible, pero baja en carbono? Sí. Y eso lo debe establecer la regulación, pero nosotros encontrar esa solución. ¿Cómo, le explicaba en la mañana, cómo IKEA hoy día te manda un mueble a tu casa con un catálogo y uno es capaz de armar casi un reactor nuclear? Podemos tener materiales de construcción en un kit y no que la gente compre el cemento, compre los agregados, compre la pala y la carretilla, sino que el kit para la construcción correcta. Es seguro que 10% del producto lo estamos más utilizando solamente porque entregamos sobre resistencia a la construcción. 10% equivale a más de toda la huella de sacar toda la energía eléctrica de las plantas cementeras del mundo, toda la energía eléctrica y convertirla en energía renovable, que es un esfuerzo enorme, es una inversión enorme. Pero el uso del producto en el corto plazo, y además bajamos costos, lo podría lograr. Y eso es sin sumar un concepto que creo que no puede estar ausente, que es la economía circular. Evitar desperdicio es una necesidad y también reciclarlo, pero primero evitarlo. Y ahí el último mensaje con respecto a los marcos regulatorios. Deben evaluarse las infraestructuras para la larga vida. La larga vida es la mejor estrategia de la economía circular y la baja huella en carbono, porque no tengo que estar reconstruyendo en el corto plazo como es la mala materialidad en carretera o en vivienda. Entonces, buscar ese ciclo de vida de 50 años de los materiales asegura huella de carbono baja en el ciclo de vida y asegura baja materialidad. Y los códigos de construcción todavía no contemplan ese tipo de análisis. Muy bien, gracias. Tobías, Rafael, ¿quieren agregar algo? A ver, creo que podríamos conversar de muchos, pero creo que el tiempo apremia. Entonces, yo lo que diría es que iría por el lado regulatorio, digamos. Ahí les proyecté la tragedia de nuestras ciudades. Creo que, digamos, corresponde a todos los stakeholders, digamos, privados, autoridades, sentarnos. Y lo primero que hay que hacer es acercar las ciudades. Eso reduce tremendamente las huellas de carbono y que no nos estemos moviendo. Entonces, si tú, digamos, las autoridades principales se ponen de acuerdo en cuáles son las alturas, primero bien tiene que haber densificación, o sea, la gente no puede estarse moviendo 2 horas, entonces tienes que promover la altura. Y hay algo que, digamos, lo voy a mencionar, hay alcaldes que tienen la política not in my backyard. O sea, en cualquier sitio menos en mi distrito vas a hacer vivienda de interés social. Entonces, eso es casi una mala palabra para ciertos distritos. Entonces, nos cansamos los desarrolladores de decirles, cuidado, no es vivienda de interés social. En tu distrito vamos a hacer vivienda asequible. Y eso es lo que tienen que mentalizarse, es vivienda asequible. Entonces, tienen que cambiar esas mentalidades, tienen que promover la densificación alrededor de todos los centros laborales, digamos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos San Isidro, Miraflores, Surco, los centros donde hay, digamos, y la gente se mueve, donde están las oficinas, todos los alrededores tienes que densificarlos, pero no hay una política, digamos. Entonces llega un alcalde, quita la promoción y después viene el otro. Entonces tiene que haber una autoridad clara ¿no? y competente y poner normas, y eso tiene que venir desde la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, no los distritos.
obligarlos, es la provincial la que les va a dictar a lo largo de todo lo que es los corredores de transporte público masivo, que son el metro, el metropolitano, todos estos sistemas, tienes que densificar, porque por ahí se va a mover la gente. Y lo otro, alrededor de todo lo que es oficinas, densificarlo, permitir los usos mixtos. Tú hoy en día vas a las zonas financieras, digamos, de Lima y en la noche de repente hasta te pueden asaltar porque no hay vivienda, pararon la vivienda ahí. Entonces, realmente no hay políticas lógicas y eso es lo que se tiene que hacer. Lo otro, digamos, es la reutilización adaptativa. Como dicen, la vivienda puede durar 50 años, pero puede tener otra vida. Tumbar una estructura deja una huella de carbono tremenda. Usémoslas de nuevo. La mitad del centro de Lima está abandonado de estructuras antiguas. Hoteles que podrían ser vivienda de interés social hoy en día. Entonces, cuando diseñamos vivienda hay que diseñar con esa visión también. Entonces, Lima y otras ciudades deberían de tener políticas e incentivos para aquel que va y en lugar de estar tumbando y edificando, reutilizar. Eso se llama reutilización adaptativa. Hay muchos usos que se pueden hacer nuevamente y le das otra vida a esa estructura, ¿no? Gracias, Rafael. Gracias. Perfecto. Sabía que tenías una opinión al respecto. Y Tobías, hay una pregunta específica para ti aquí, que si sos breve, no, pero una muy buena pregunta, así que no te preocupes. Pero no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas. ¿Tenemos algunos minutos? Ok, perfecto. Dale adelante, Tobías, y después arrancamos con las preguntas. Ok, creo que quedó muy claro, al menos en este panel, que la iniciativa privada estamos como que muy bien articulados, ¿no? Yo como desarrollador de vivienda me preocupo por comprar concretos de menores emisiones y por equipar mis viviendas con electrodomésticos eficientes, pero lo que tiene que quedar muy claro es que los desarrolladores de vivienda hacemos ciudades, o sea, nosotros hacemos en promedio desarrollos habitacionales de 5,000 viviendas hasta 7,000 viviendas llegamos a hacer. Entonces hacemos ciudades que entregamos a los municipios, a las autoridades y definitivamente la regulación tiene que priorizar las buenas prácticas. Uno de los grandes problemas es la falta de capacidad técnica y la falta de priorizar las buenas prácticas. Yo no puedo entregar grandes tecnologías con mucha eficiencia en plantas de tratamiento de agua porque la autoridad no está preparada para recibirla y eso es un problema, ¿no? Y luego tampoco nos ayuda en el otro extremo, en nuestro cliente principal, el que compra esta vivienda y que va a habitar esta ciudad. No solamente tenemos que educar a la gente, sino que tenemos que ayudarle a cómo hacer una compra inteligente. ¿Por qué va a comprar una vivienda certificada EDGE y no la otra que es más económica cuando en realidad no hay ningún diferencial? Al menos aquí en Colombia, y es algo que yo tengo buen tiempo envidiándoles, es que aquí en una vivienda que se vende con una certificación EDGE logra una hipoteca preferencial. En México acaba de suceder hace un mes, entonces eso ya empieza a hacerlo, pero eso va a ser un pedacito, ¿no? Un tema económico. Yo creo que una de las mejores soluciones podría ser un etiquetado de eficiencia energética para la edificación que ayude a entender poco a poco al cliente y hacer una compra inteligente y a promover que quienes desarrollamos la vivienda y las comunidades tengamos una forma de decir que nuestro producto tiene otro nivel de calidad y entiendan el por qué. A veces es un poco más cara esa vivienda, pero es mucho más rentable a lo largo del tiempo. Brillante, brillante. Bueno, le agradezco a todos. ¿Alguien quiere agregar algo más a esta segunda pregunta? ¿No? Sigamos entonces con preguntas del público, que hay varias. Perdón. Sí. A ver, en temas regulatorios creo que, digamos, podemos conversar todo el día realmente, porque, y hay veces, digamos, decimos, oye, ¿y la sostenibilidad cuesta? Sí, todas esas cosas cuestan, pero si las autoridades se ponen de acuerdo, no sé, pensemos, digamos, hay distritos, por ejemplo, que premian alturas, ¿sí? Chiquito, digamos, y te dan un piso, 2 pisos más, digamos. Eso ya puede estar significando un 10 o 15% menos de costo para el desarrollador porque tiene más área vendible, digamos, ¿no? Y eso como premio a hacer techos verdes, sostenibilidad, certificación y que no tiene nada que ver con la vivienda de interés social, sino cualquier otro distrito. Entonces, digamos, hay muchos mecanismos para financiar esa sostenibilidad a través de políticas. Es una conversación que podemos estar ahora, sin duda, y me encantaría tenerla y lo podemos seguir después. En la hora del cóctel, si quieren, incluso, va a ser más divertido.
Pero hay varias preguntas muy interesantes. La primera, la que quisiera hacer a todo el panel, en realidad está dirigida a Donald. Perdón, ¿me la corrieron o se me cambiaron de lugar? No, perdón, se me corrió una. La segunda pregunta quería hacerle a todo el panel primero. ¿Qué mensaje le dan ustedes a las ONG que estamos aquí en términos de programas, de qué programas necesitamos ofrecerles para hacer alianzas de valor agregado y atractivas para ustedes? Me parece una pregunta interesante. Ellos mismos no quiero poner a nadie on the spot, pero la pregunta es interesante, de las ONG al sector privado, esa conversación que es fundamental. ¿Qué pueden hacer ellos por nosotros, no nosotros por ellos? Sí, adelante. Bueno, yo creo que tenemos una experiencia que está camino de éxito, que es con ustedes, con Habitat, que es 100.000 pisos para jugar. Un proyecto que para mí es emblemático y de hecho al interior de FICEN es nuestro proyecto que más corazón le estamos entregando. Un disclaimer, nosotros realmente tenemos análisis de 52 tecnologías para carbonizar la industria. Sabemos que tenemos que resolver el tema al interior de la industria de la carbonización, pero ¿cómo somos parte de la solución? Hoy día un cuarto de la población en algunos países vive en pisos en tierra, lo que hace perder calidad de educación, estrés, etcétera. Datos que podemos estar hablando un día también. Lo que queremos hacer es ser el vector, en conjunto con Habitat y FICEN y la industria del cemento, para que empecemos a transformar esos pisos en pisos en concreto, que además después pueden venir con una mejor materialidad, que además hicimos el estudio. Si lo hacemos sin eficiencia en la producción, podríamos incrementar un 25% la huella de CO2 o la podemos reducir un 25%. Y además le da adaptación a la vulnerabilidad que tenemos de las inundaciones. O sea, una vivienda que se inunda con piso en concreto puede ser recuperada, con piso en tierra obviamente no. Yo creo que ese caso exitoso es un vector que esperamos que como FICEN sea muy exitoso con ustedes, con Habitat, porque requerimos 10 millones de viviendas corregidas en América Latina. Esto se hace cargo del 1%. Creo que con la ONG podemos lograrlo, como industria solo no lo podemos lograr. Así que yo creo que este caso tienen que monitorearlo, debe ser un caso de éxito, porque aquí nos jugamos la dignidad de este continente. Justo me está actualizando la aplicación, pero Donald, if I can ask this question before he crashes, how does Resonate manage the emission of greenhouse gas during the melting process of the plastic? Given the melting, there it goes, it crashed. So that's enough for you to answer. Well, we have a pretty low embodied energy, actually. So we do melt the plastic as any extrusion company would, but we utilize a process called dry cleaning, so we don't utilize any water at all. So therefore, our LCA is about 1/2 of the standard industry norms. Plus, we also believe in alternative energy, so our plant in Costa Rica is kind of like a Tesla model. It's full of solar panels on the top. So in reality, we don't have too many carbon emissions, but we're a pretty ambitious company, and it's probably for our next introduction. But we've been working with Cambridge University and PA Consulting in England. We observed a couple of years ago that our particle actually absorbs CO2 in a sort of a special process. And when we put that, so that's direct carbon capture, and then when we put that carbon-rich particle inside of concrete, inside of ready mix, it actually makes it stronger, so we can lower the cement content a bit, 5 to 7%. And when you calculate the differential between the CO2 that we're saving on the cement side, we think we'll actually be the first plastic processing company in the world to be carbon net zero. That's what our goal is. So all the science is in place, but the product is probably for next year, but there is some pretty good science in place to make us carbon net zero. Yeah, you had a good answer for that. Anyway, para cerrar en 30 segundos solo quería decir un par de palabras. Todos sabemos el gran déficit cualitativo y cuantitativo que existe habitacionalmente hoy en el mundo. Y en la medida que buscamos el balance entre la oferta y la demanda, en particular para la base de la pirámide, somos conscientes que tenemos una obligación de hacerlo con vista al futuro del planeta en donde vivimos. Yo considero sumamente importante incluir la perspectiva y el apoyo del sector privado en la búsqueda de soluciones de tan complejo y monumental problema. Por eso agradezco a los organizadores por tener un foro aquí del sector privado para dar su opinión. Y como cierre quisiera agradecer nuevamente a los panelistas, a los organizadores, a los auspiciadores del foro,
y así como a la SEI por ser uno de los patrocinadores de este panel específicamente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los panelistas y los invitamos, por favor, por este lado para la toma de la fotografía oficial bajando la escalera en el backing. Muchísimas gracias.